La niña caníbal de Tacubaya. Nunca me consideré una persona nerviosa. Llevo 14 años trabajando en el sistema del metro de la Ciudad de México, y si hay algo que uno aprende rápido, es a no asustarse por cualquier ruido o sombra. El metro vive, respira. Sus túneles crujen, sus cables zumban. Hay sonidos que solo los que trabajamos en el subsuelo aprendemos a ignorar. Pero hay otros que te persiguen, aunque no los entiendas del todo. Mi nombre es Ernesto Ruiz. Tengo 38 años y soy técnico en mantenimiento electromecánico. En otras palabras, me toca ir a donde nadie más quiere ir cuando las cosas fallan bajo tierra. Esos pasillos sin señal, sin cámaras, donde el polvo parece tener memoria. Aquella noche, como muchas otras, me tocó el turno de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Me asignaron revisar unas luminarias que fallaban cerca del nodo Tacubaya, en la interconexión entre línea 1 y línea 9. Ya conocía ese lugar. Estaba apartado, con pasadizos usados solo por personal técnico. Un sitio que parecía haber sido olvidado incluso por los mapas. Tomé mi linterna, mi radio, y me interné en el andén auxiliar. El aire ahí es denso. Huele a concreto viejo, a humedad acumulada, a algo que no se limpia desde los años 70. El silencio allá abajo no es normal, no es ausencia de ruido. Es un silencio tenso, que parece contener algo. Caminaba por un pasillo angosto, alumbrando cada tanto los paneles del techo. Todo parecía en orden, salvo por un par de cables sueltos que dejé marcados para su reposición. Fue cuando lo oí. Un chillido leve, un año. Algo que no cuadraba con el entorno mecánico. Me detuve. Silencio. Di 2 pasos más y de nuevo. Un sonido como de uñas arañando cemento. Un crrr, irregular, insistente. Me volví, enfocando mi linterna en cada rincón. Nada, hasta que la vi. Primero fueron sus ojos brillando desde la rejilla del viejo sistema de ventilación. Luego su cara sucia, pequeña, observándome sin parpadear. Pensé que era una niña perdida. Una niña. ¿Qué hacía ahí abajo? Me acerqué, aunque con cautela. ¿Estás bien? ¿Estás sola? Pregunté. No respondió. Solo me miraba. Su boca estaba manchada. Pensé que era tierra, pero al acercarme unos pasos más, distinguí algo colgando de su barbilla. Sangre reseca. Fue entonces cuando bajó las manos y vi lo que tenía entre los dedos. Un hueso, humano. Se lo llevaba a la boca, masticaba, con calma, con práctica, como si fuera rutina. Me paralicé. Cada parte de mi cuerpo quería correr, pero mis piernas se negaban. Ella se relamió los dedos, saboreando. Di un paso atrás. Ella dio uno adelante. No caminaba, gateaba, como un animal acostumbrado a andar entre túneles, rápida, ágil. El chirrido de sus uñas contra el suelo se volvió más rápido. Estaba cazando. Encendí la linterna a máxima potencia. La luz le molestó. Chilló como una rata, un sonido que rebotó por todas las paredes. Giró el cuerpo y se metió por una rejilla abierta, perdiéndose entre la oscuridad como si conociera cada centímetro del laberinto. Me quedé en cuclillas, respirando con dificultad. No podía creerlo. Subí corriendo al módulo de seguridad. No quise decirles lo del hueso. Solo dije que había visto a una niña deambulando por los túneles. Activaron un protocolo de búsqueda, pero no encontraron nada. Cuando hablé con un compañero más veterano, uno que lleva casi 30 años en el sistema, solo me vio a los ojos y me dijo, «Ya te tocó verla, la de Tacubaya». Me contó lo que sabía, que en 1979, durante una falla eléctrica masiva, se hizo una evacuación caótica. Una madre perdió a su hija. Jamás apareció. Nadie sabe cómo, pero hay quienes creen que quedó atrapada en los ductos de mantenimiento. Los años pasaron, y otros trabajadores comenzaron a hablar de una presencia. Una niña pequeña, mugrosa, siempre con algo en la boca. Nadie sabía si era real o un invento para asustar a los nuevos. Hasta que uno desapareció, luego otro,
ambos vistos por última vez cerca de Tacubaya. Las autoridades siempre lo atribuyen a accidentes, pero los que trabajamos de noche sabemos que hay cosas que no tienen explicación técnica. Desde entonces, evito esa zona, y cuando me toca pasar cerca, lanzo una mirada a las rejillas. Por si acaso, a veces, en las madrugadas más calladas, juro que escucho ese chillido lejano, uñas raspando el concreto y una respiración corta, como si alguien, algo, todavía estuviera esperando. Y si un día viajas por Tacubaya en el último tren y ves moverse algo en la rejilla, no te acerques. No importa que parezca una niña, porque lo que sea que quedó atrapado allá abajo, ya no es humano. Ya no. La mujer del vestido rojo en la estación Ermita. Me llamo Francisco Rivas. Tengo 38 años y desde los 24 trabajo como supervisor de seguridad en el metro de la Ciudad de México. He estado en varias líneas, la 7, la 8, la 9, pero donde más tiempo he pasado es en la estación Ermita, justo donde se cruzan la línea 2 y la línea 12. Los turnos nocturnos siempre han sido tranquilos, hasta que dejan de serlo. Uno cree que después de años recorriendo los mismos pasillos puede predecir todo. Cuando se activa una alarma por error, cuando alguien intenta colarse por los torniquetes o cuando un vagabundo se queda dormido en un rincón. Pero hay cosas que no están en el reglamento ni en los manuales de procedimiento. Cosas que no puedes explicar, aunque las vivas en carne propia. Yo me consideraba escéptico, de los que dicen hasta no ver, no creer. Y eso cambió hace exactamente 2 años, durante una madrugada de servicio. Eran las 3:08 de la mañana, un viernes. Lo recuerdo con exactitud porque llevaba el reloj checador en la mano. Ya había terminado de recorrer los andenes de la línea 2 y me disponía a subir al nivel superior, el de la línea 12. Todo estaba en orden, demasiado en orden. El silencio a esa hora es total, el tipo de silencio que no se escucha en ningún otro lado de la ciudad. Solo el zumbido de los fluorescentes y de vez en cuando el eco lejano de una rata cruzando las vías. Tomé el ascensor de servicio. Subí. Cuando se abrieron las puertas, vi a una mujer parada al centro del andén. Llevaba un vestido rojo, largo, brillante, como de fiesta. El contraste era brutal. Ella, vestida para una noche elegante, en una estación vacía, bajo luces frías de neón. No se movía. Estaba de espaldas, mirando hacia el túnel. Pensé que se trataba de una usuaria rezagada, quizás drogada, o una indigente que se había puesto ese vestido por azar. Aún así, era extraño. No había forma de que alguien hubiera accedido a esa hora. Las entradas estaban cerradas y las cámaras vigiladas. Me acerqué con precaución. «Disculpe, señorita, ¿está usted bien?» «Nada, ni un movimiento. Ya no hay servicio hasta las 5. ¿Necesita ayuda? ¿Se siente mal?» Entonces giró. No caminó. Giró sobre sí misma, como si flotara. Y la vi. Su rostro era inexpresivo. No tenía cejas. Su piel era tan blanca que parecía de papel. Y sus ojos... Dios mío, sus ojos eran completamente blancos. Ni un rastro de iris o pupilas. Vacíos, ciegos. Pero me miraban como si vieran algo más allá de mí. Como si vieran dentro de mí. Intenté retroceder, pero el cuerpo no me respondía. Sentí un frío intenso, como si me hubieran sumergido en agua helada. Todo el pasillo se oscureció por un segundo. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego todas las lámparas del andén se apagaron de golpe. Oscuridad total. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás segundos, quizás minutos. Cuando las luces regresaron, ella ya no estaba. El andén estaba vacío. No se escuchaba ni el sonido de una rata. Como si todo lo que había pasado fuera parte de un mal sueño. Pero el frío persistía, y el reloj marcaba las 3:13 de la mañana. Corrí hasta el cuarto de seguridad, donde están las pantallas con todas las cámaras. Le pedí al vigilante de turno que retrocediera la grabación del andén de la línea 12.
Ahí estaba, ella, de pie, en el centro, con el vestido rojo ondeando ligeramente, aunque no había corriente de aire. Cuando la cámara hizo el paneo automático hacia el túnel y regresó, ella ya no estaba. Nada, ni una sombra, ni un rastro. No es la primera vez que pasa. Uno de los compañeros más viejos, Ramírez, me contó lo que sabe. Él lleva en el metro más de 30 años. Esa mujer aparece desde que construyeron la línea 12, me dijo. Los obreros que cavaron el túnel cuentan que durante las obras, una de las empleadas de intendencia desapareció. Dicen que el jefe de cuadrilla tenía algo con ella, que discutieron, que la empujó durante una pelea y su cuerpo cayó al túnel sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente pasó la máquina compactadora. Nadie oyó gritos, nadie se detuvo, solo notaron su ausencia cuando no llegó a casa. Su cuerpo nunca apareció. Y desde entonces, continuó Ramírez, dicen que su alma quedó atrapada entre las líneas, siempre con ese vestido rojo. Aparece a las 3:08. Algunos la han visto desde el tren, sentada en uno de los asientos, mirando al túnel. Otros la ven en los andenes, siempre sola, siempre esperando algo o a alguien. Desde esa noche jamás vuelvo a estar solo en Ermita a esa hora. Me niego a recorrer el andén de la línea 12 en la madrugada. Incluso los más escépticos prefieren no hablar del tema. Hay estaciones donde uno se siente observado, pero en Ermita uno se siente juzgado. Si alguna vez te toca pasar por allí a las 3 de la mañana, no mires al centro del andén. Y si ves a una mujer de vestido rojo, no le hables, no la sigas, porque puede que te responda. Y si lo hace, no vas a volver a ser el mismo. Los lamentos del niño en Consulado. Me llamo Luis Alberto Torres, tengo 41 años y soy operador de trenes en el metro de la Ciudad de México. Desde hace 18 años manejo convoyes en las líneas más viejas y menos transitadas del sistema. Me gusta el silencio, la rutina, el orden. Por eso, cuando me asignaron turnos nocturnos en la línea 5, no puse ninguna objeción. Sabía que la estación Consulado tenía fama de ser extraña, pero nunca me dejé llevar por supersticiones. Eso fue antes de escuchar los lamentos. Todo comenzó una madrugada de jueves. Eran alrededor de las 2:15 de la mañana, y mi convoy de revisión acababa de salir de la estación Misterios con dirección a Consulado. No llevaba pasajeros, solo debía hacer un recorrido de inspección por el tramo elevado antes de retornar a la base. Todo iba normal hasta que entré al túnel que conecta Misterios con Consulado. Allí fue donde lo escuché por primera vez. Un llanto, débil, ligeramente agudo, como el de un niño pequeño. Bajé el volumen del intercomunicador, pensando que se trataba de una interferencia o alguna radio encendida por error, pero el llanto persistía. No era un ruido metálico, era humano, y parecía estar dentro del vagón. Me giré rápido. Los asientos estaban vacíos, como debían estar. El tren seguía en marcha, pero el llanto ahora venía de atrás, como si se moviera entre los vagones. Apreté los dientes y aceleré ligeramente para llegar lo más pronto posible a la estación. Apenas crucé las puertas de Consulado, el llanto se detuvo, de golpe. Solo quedó un silencio que parecía vibrar en el aire. Me detuve, apagué el motor, revisé cada vagón con mi linterna. Nada, ni un alma. Informé al centro de control que haría una pausa por una posible interferencia. Ellos me autorizaron. Bajé a los andenes. Todo parecía tranquilo, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire fuera más denso, como si no estuviera solo. Caminé por el andén de la línea 5, rumbo a las escaleras del transbordo. Fue entonces cuando escuché una risa, pequeña, quebrada, inocente, pero que en ese lugar, a esa hora, me heló la sangre. Me di vuelta y lo vi, un niño, no mayor de 5 años, sentado en cuclillas, al borde del andén, jugando con algo entre sus manos. Llevaba pantalones cortos y una camiseta blanca manchada, el cabello revuelto, los pies descalzos. No me vio.
Solo reía, como si estuviera jugando con alguien invisible. «Oye, niño, ¿qué haces aquí?», pregunté acercándome lentamente. El niño se detuvo, bajó la mirada, y entonces dijo, sin alzar la vista: «¿No ves que me dejaste aquí?». Me quedé helado. «¿Qué dijiste?». El niño levantó la cara. Tenía los ojos completamente negros, no como si estuvieran golpeados o sucios, negros como la noche, sin pupilas, sin vida. Dio un paso al frente, directo al vacío del túnel, pero desapareció antes de caer, como si se deshiciera en aire. Grité. No lo pude evitar. Subí corriendo al tren y me encerré en la cabina. No salí hasta que llegó el técnico de relevo 1 hora después. Días después lo comenté con otros conductores. No me sorprendió que varios se me quedaran viendo en silencio. Uno de ellos, un tipo mayor llamado Salgado, me llevó aparte y me contó lo que sabía. «Ese niño aparece desde los años 80», me dijo. «Dicen que se perdió durante una evacuación de emergencia por una fuga de gas, que la madre bajó por la escalera equivocada y lo soltó por un segundo. Cuando se dio la vuelta ya no estaba. Lo buscaron por días, jamás apareció. Desde entonces, varios trabajadores han escuchado su llanto en las madrugadas. Algunos lo ven parado en los túneles, otros lo oyen jugar en el área de mantenimiento. Nadie sabe por qué sigue ahí, solo que aparece a los que van solos, y que si te ve a los ojos, empieza a seguirte a casa. Esa fue la última vez que conduje un tren en la madrugada en esa línea. Me reubicaron en horarios diurnos poco después, pero a veces, incluso de día, cuando paso por Consulado, siento una mirada desde el túnel, una presencia que no se ha ido. Y en mi casa, por las noches, juro que he oído juguetes rodar en el piso. Aunque no tengo hijos, el empleado fantasma de Pino Suárez. Mi nombre es Daniel Medina. Tengo 45 años y he sido jefe de estación en el metro de la Ciudad de México por más de 20. Durante todo ese tiempo he trabajado en varias líneas, pero la mayoría de mis años los pasé en la intersección de Pino Suárez, donde se cruzan la línea 1 y la línea 2. Esa estación es enorme, antigua, y tiene una energía rara. Los más viejos lo dicen entre dientes: Pino Suárez está viva. La historia que te voy a contar ocurrió en 2011, una madrugada común, o al menos eso parecía. Y aunque suene absurda, yo viví cada segundo. Hasta hoy, muchos colegas me siguen preguntando por qué pedí mi cambio definitivo de estación meses después. Algunos creen que me dio un infarto o que tuve problemas con el sindicato. Nadie quiere aceptar que la verdadera razón se esconde entre los túneles y camina entre nosotros con uniforme del metro, aunque nadie lo haya contratado. Eran las 2:47 de la mañana, y yo estaba haciendo mi ronda nocturna como cada semana. Caminaba por el pasillo largo que conecta las dos líneas. Las escaleras eléctricas estaban detenidas, el silencio era absoluto. Solo se oía el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano de los transformadores. Llevaba una linterna en la mano, por costumbre, aunque las luces principales estaban encendidas. De pronto, lo vi, un hombre de espaldas parado justo frente al mural del centro de transbordo. Uniforme naranja, casco blanco, radio colgado al hombro. Me acerqué, molesto, porque no se permitía personal ajeno en esa área a esas horas, mucho menos sin aviso previo. «Oye, compañero, ¿qué haces aquí?», grité. No se volteó, solo giró la cabeza lentamente, y fue entonces cuando noté lo primero que me heló la sangre. No tenía rostro. Su casco flotaba sobre algo que simulaba ser una cabeza, pero no había ojos, nariz ni boca, solo una piel pálida, tersa, estirada como papel mojado. Retrocedí. El tipo giró por completo, y sin mover las piernas, desapareció de golpe frente a mí, como si se hubiera deshecho en el aire. Sentí un mareo horrible. Me apoyé en la pared. Estaba a punto de correr a la cabina cuando escuché la radio en mi cinturón. Estática, ruido blanco. Pero entre el zumbido, una voz ronca, grave, apenas entendible. «No debiste bajar solo». Solté la radio.
Cayó al suelo con un golpe seco. Salí corriendo hacia el módulo de seguridad, pálido, temblando. Les conté lo que vi. Nadie se rió. Solo se miraron entre ellos. Uno de los vigilantes, de nombre Germán, me llevó aparte. «¿Lo viste en el cruce de línea 2, verdad?», preguntó. «Sí. ¿Quién es? ¿Qué es eso?». «A nosotros nos dicen que no hablemos, pero varios lo han visto. Le dicen el empleado fantasma. Algunos dicen que fue un trabajador que murió en los túneles cuando estaban construyendo la estación, que se quedó atrapado tras un derrumbe y nadie lo sacó, que lo dejaron ahí y sellaron la zona por seguridad estructural, pero su alma nunca salió. Me enseñó una foto vieja en blanco y negro, un grupo de obreros, todos en uniforme. Uno de ellos tenía la cara borrosa. Literalmente, no aparecía. Solo un casco flotando sobre el cuello. Germán me dijo que ese hombre nunca fue identificado, que ni siquiera aparecía en las listas oficiales de contratistas del metro. Desde aquella noche no volví a estar tranquilo en Pino Suárez. En varias madrugadas más, otros compañeros reportaron ver al mismo sujeto. Uno incluso aseguró que lo vio sentado en el tren de servicio, mirándolo fijamente mientras éste pasaba por el túnel. Nadie se subió, nadie se bajó. Pedí mi cambio de estación al mes siguiente. Ahora trabajo en la línea 9. Y aunque hay otras historias allá, ninguna me ha helado la sangre como la de aquel encuentro. A veces, cuando visito Pino Suárez por supervisión, todavía evito el pasillo central. Y si llegas a estar ahí solo en la madrugada y ves a un trabajador del metro parado sin moverse, no lo llames, no lo mires a los ojos, porque puede que te devuelva la mirada, aunque no tenga rostro, el vampiro de Barranca del Muerto. Siempre he sido escéptico con las leyendas urbanas. No me dejo llevar por cuentos que suenan más a invención que a realidad. Trabajo como diseñador gráfico, y mis horarios son pesados, sobre todo cuando me toca entregar proyectos urgentes. Por eso aquella noche regresaba tan tarde, tan cansado, que ni me di cuenta de que el vagón donde viajaba estaba prácticamente vacío. Mi nombre es Víctor Hernández, tengo 42 años, y esto que voy a contar no es un mito ni una exageración. Es algo que me ocurrió a mí, y desde entonces no he vuelto a poner un pie en la estación Barranca del Muerto. Eran cerca de las 11:30 de la noche. Tomé el tren en Mixcoac rumbo a Barranca del Muerto, la última estación. Solo faltaban unas cuantas paradas. Me senté junto a la ventana, sintiendo cómo el movimiento del tren me arrullaba. Cerré los ojos un momento, solo un parpadeo largo, pero al abrirlos, algo estaba mal. No recordaba haber sentido que el tren se detuviera. No recordaba haber oído la voz del conductor anunciando la estación final. Pero ya no había nadie. Estaba solo, el vagón oscuro, con una luz tenue que parpadeaba sobre mi cabeza. Me incorporé y miré por la ventana. El tren estaba detenido, eso sí, pero no había señal de la estación. Solo túneles a los lados, como si no hubiéramos llegado a ningún sitio. «¿Hola?», grité, esperando que algún trabajador me respondiera. «¿Hay alguien?». Silencio. Me puse de pie y me dirigí hacia la puerta del vagón. El tren no tenía energía, parecía muerto. Entonces lo escuché, un roce detrás de mí. Volteé de golpe. No había nadie. El sonido venía desde el otro extremo del vagón, el chirrido de algo metálico, tal vez una puerta oxidada. Caminé lentamente hacia allí, el eco de mis pasos era lo único que me acompañaba. Entonces lo vi. En el reflejo de una de las ventanas, una silueta parada detrás de mí. Me giré al instante, pero no había nada. Sentí un frío recorrerme la nuca, un escalofrío espeso, como si el aire se hubiese congelado en cuestión de segundos. Intenté abrir la puerta de emergencia, pero no cedía. Fue cuando escuché una respiración profunda, no humana. Era como el gruñido de un animal agazapado. Y luego emergió de la oscuridad una figura encorvada, de casi 2 metros, con un cuerpo flaco y huesudo. Sus brazos largos terminaban en dedos afilados,
Tenía la piel pegada al rostro, grisácea, como un cadáver reseco. Pero lo peor eran sus ojos, 2 faros amarillos que brillaban con hambre, y unas orejas puntiagudas que se movían captando cualquier sonido. No, no puede ser, susurré, paralizado. Saltó de un extremo al otro del vagón en un segundo. Sentí el golpe del aire al pasar a mi lado. Caí al suelo, y antes de poder gritar me sujetó del cuello. Su fuerza era inhumana. No me mató, no me arrancó nada. Solo me miró, una mirada que quemaba, que invadía mi cabeza como si escarbara en mis recuerdos. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en una camilla del Hospital General de Choco. 2 policías estaban junto a mí, y una doctora revisaba mi presión. Me dijeron que me encontraron en la estación Barranca del Muerto, desmayado, tendido en el andén, con la ropa sucia y las uñas llenas de tierra. Dijeron que no sabían cómo llegué ahí, que los conductores juraban haber cerrado el tren sin ver a nadie dentro. Dijeron muchas cosas, pero ninguna respuesta. Desde esa noche, algo me persigue. No sueño igual. A veces, cuando cierro los ojos, veo esos faros amarillos acechando en la oscuridad. Siento que algo se quedó conmigo. Algo que no debería haber visto. Nadie me cree. Nadie quiere escucharme. Pero tú, que has llegado hasta aquí, ten cuidado si alguna vez tomas el último tren de la línea 7. Barranca del Muerto no siempre te deja salir. El último tren de la línea 12. Mi nombre es Alejandro Navarro, periodista independiente con una decena de artículos publicados sobre temas que otros prefieren evitar. Mis investigaciones suelen enfocarse en lo inexplicable, lo que la gente susurra pero nunca confirma. Por eso, cuando comenzaron a circular historias sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México, supe que tenía que investigarlas. Algo en esos relatos, trenes que desaparecían, pasajeros que nunca llegaban a su destino y sonidos inhumanos en los túneles. Despertó mi curiosidad y, lo admito, un temor que no quería reconocer. La línea 12 siempre ha estado envuelta en controversias desde su inauguración. Problemas técnicos, paros inesperados y tragedias han dejado una mancha oscura en su historia. Pero los rumores recientes eran diferentes. No hablaban de fallos estructurales o negligencia. Había algo más, algo que parecía desafiar las leyes de la razón. Personas que viajaban tarde por la noche afirmaban escuchar lamentos que parecían surgir de las entrañas mismas del túnel. Otros decían que un tren fantasma recorría la ruta en horas intempestivas, recogiendo pasajeros que nunca llegaban a su destino. Una mañana de octubre, armado con mi grabadora, libreta y una cámara, decidí tomar el primer tren hacia el epicentro de estos misterios. Mi plan era sencillo: entrevistar a usuarios y empleados del metro, recopilar sus relatos y, si era posible, tomar el último tren de la noche, donde decían que ocurrían las cosas más extrañas. No tenía idea de que lo que iba a encontrar cambiaría mi vida para siempre. La investigación comenzó en la estación Atlalilco, una de las principales conexiones de la línea 12. La estación estaba tan llena como siempre, con un flujo interminable de personas que se movían como un río de cuerpos. Me dirigí al jefe de estación, un hombre en sus 50s llamado José Ramírez, que accedió a hablar conmigo en su pequeña oficina. «No sé si quiera hablar de esto, joven», dijo mientras miraba por encima de su hombro, como si alguien pudiera estar escuchando. «Pero si estás buscando historias extrañas, deberías hablar con los conductores. Ellos son los que ven y escuchan cosas». «¿Qué cosas?», le pregunté, intentando ocultar mi ansiedad. «Cosas que no tienen explicación», respondió bajando la voz. «Algunos dicen que han visto personas subir al tren y desaparecer antes de la siguiente estación. Otros han escuchado gritos, pero nunca encuentran a nadie». «¿Y qué hay del último tren? ¿Es cierto lo que dicen?». Ramírez tardó unos segundos en responder. Sus ojos parecían perderse en algún recuerdo oscuro. «No es un tren normal. Nadie sabe de dónde viene o a dónde va realmente.
Los conductores que lo han manejado, bueno, mejor que ellos te lo cuenten. Tomé sus palabras como una invitación y me dispuse a hablar con los conductores. Encontré a uno, un hombre de mediana edad llamado Arturo, que había trabajado en la línea 12 desde su inauguración. Al principio, se mostró reacio, pero después de insistirle y asegurarle que no mencionaría su nombre en mi artículo, comenzó a hablar. «Es difícil de explicar», dijo Arturo mientras se encendía un cigarro en la salida de emergencia. «El último tren no siempre aparece, pero cuando lo hace, es mejor que nadie suba. Una vez tuve que conducirlo. Fue hace 2 años. ¿Qué sucedió?». Arturo tragó saliva y desvió la mirada. Al principio todo parecía normal, pero al entrar al túnel entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, algo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, y el tablero mostraba lecturas que no tenían sentido. Luego, vi algo en las vías. Era como una figura humana, pero no se movía. Frené el tren, pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Tomé notas mientras Arturo hablaba, intentando procesar lo que estaba escuchando. Sus manos temblaban ligeramente, y cada palabra que pronunciaba parecía drenarlo. El problema no fue solo lo que vi. Cuando llegué a la siguiente estación, la cabina estaba vacía. Los pasajeros habían desaparecido, y nunca volvieron a encontrarlos. Una sensación de frialdad recorrió mi cuerpo. Era evidente que Arturo no estaba inventando nada. El miedo en sus ojos era real. Esa noche decidí quedarme hasta el último tren. Cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche me subí al vagón en Tláhuac, decidido a descubrir la verdad. Apenas había unas cuantas personas en el tren, y el silencio era inquietante. A medida que avanzábamos, las estaciones parecían alargarse más de lo normal. Mi corazón latía con fuerza cuando entramos al túnel entre Zapotitlán y Nopalera. De repente, las luces comenzaron a parpadear, justo como Arturo había descrito. Saqué mi grabadora y comencé a registrar todo. Entonces lo vi, una figura al final del vagón. Parecía un hombre, pero su rostro era extrañamente borroso, como si no perteneciera a este mundo. Intenté acercarme, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Fue entonces cuando escuché los gritos. Venían de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. El tren se detuvo de golpe, y las puertas se abrieron en un lugar que no era una estación. Frente a mí solo había oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía viva. Decidí bajar, a pesar del pánico que me envolvía. Apenas puse un pie fuera del tren, las puertas se cerraron detrás de mí, y el tren desapareció en la nada. Estaba solo en ese lugar imposible, con el eco de los gritos resonando a mi alrededor. Intenté caminar, pero la oscuridad parecía moverse conmigo, susurrando cosas que no podía entender. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de personas, de pie en silencio, con expresiones vacías. Sus ojos estaban fijos en mí, y de repente entendí que no estaban vivos. Corrí sin mirar atrás, siguiendo un tenue resplandor a lo lejos. Cuando finalmente llegó a la luz, me encontré de nuevo en la estación Tláhuac. El reloj marcaba las 5 de la mañana, pero lo que había vivido parecía haber durado solo minutos. Desde ese día, nunca volví a subir a la línea 12. Las grabaciones que hice estaban llenas de interferencias, y las fotos solo mostraban vagones vacíos. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras y escucho esos gritos. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué es realmente el último tren de la línea 12? La mujer en el andén vacío. Mi nombre es Daniel Estrada. Tengo 38 años. Soy periodista independiente en la Ciudad de México, y mi especialidad siempre han sido las historias que nadie quiere contar. Desde hace una década, me he dedicado a investigar los misterios urbanos que pululan en los rincones más oscuros de esta ciudad. Pero, de todas las historias que he documentado, ninguna me ha marcado tanto como esta. Antes de adentrarme en los detalles, quiero que sepan un poco sobre mí.
Vivo en un pequeño departamento en la colonia Narvarte con mi esposa, Ana, y mi hija, Valeria, de 7 años. Ellas son mi motor y mi refugio. Siempre he creído que mientras tenga a mi familia, puedo enfrentar cualquier cosa. Pero después de lo que experimenté investigando en la línea 12 del metro, esa confianza se tambaleó. Todo comenzó una tarde gris de octubre. Había recibido un mensaje anónimo en mi correo electrónico. El remitente, que firmaba simplemente como un testigo, hablaba de extraños sucesos en una estación abandonada de la línea 12. Decía que, a altas horas de la noche, había visto a una mujer vestida de blanco en el andén vacío. Lo más perturbador era que la mujer parecía desvanecerse cuando intentaba acercarse. Al principio, lo tomé como una más de las muchas leyendas urbanas que rodean al metro de la Ciudad de México. Pero algo en el tono del mensaje me intrigó. Había un miedo genuino en esas palabras, una desesperación que no podía ignorar. Decidí investigar. Esa misma noche, me dirigí a la estación Periférico Oriente, una de las menos transitadas de la línea 12. Llegué justo antes de la medianoche, cuando el último tren había pasado y el lugar quedaba casi desierto. Solo unos pocos trabajadores de mantenimiento caminaban por los pasillos. El silencio era tan denso que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Llevaba conmigo mi libreta de apuntes, una linterna y una grabadora de voz. La estación tenía una atmósfera opresiva. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el aire estaba cargado de una humedad que calaba los huesos. Bajé al andén y me senté en una de las bancas, esperando. Mientras esperaba, me dedicé a observar. Las paredes del andén estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad que parecían formar figuras extrañas. En algunos momentos, juraría haber escuchado un leve murmullo, pero al girarme, no había nadie. Encendí mi grabadora y empecé a documentar. Estoy en la estación Periférico Oriente, línea 12 del metro de la Ciudad de México. Son las 12:15 de la madrugada y el lugar está desierto. Estoy aquí para investigar los rumores sobre una mujer que aparece en el andén vacío. Pasaron 20 minutos sin que ocurriera nada fuera de lo común. Comencé a preguntarme si todo había sido una pérdida de tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de recoger mis cosas, un sonido distante me congeló. Era un leve lamento, casi imperceptible, proveniente del túnel. Apagué mi linterna y me acerqué al borde del andén, tratando de enfocar mi vista en la oscuridad del túnel. El lamento se hizo más claro, seguido de lo que parecían ser pasos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras mi mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez era un trabajador de mantenimiento, me dije, pero una parte de mí sabía que no era así. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello oscuro y caminaba descalza por las vías del tren. Cada paso que daba resonaba en el túnel como un eco inquietante. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La mujer parecía no percatarse de mi presencia, o al menos eso creí al principio. Decidí tomar mi cámara y capturar lo que estaba viendo. Cuando encendí la linterna para iluminar mejor, la figura se detuvo en seco. Levantó la cabeza y por primera vez pude ver su rostro. No era humano. Sus ojos eran dos cuencas oscuras y su piel, pálida y agrietada, parecía al borde de desmoronarse. Su boca, torcida en una mueca imposible, dejaba escapar un sonido que no puedo describir con palabras. Fue en ese momento que supe que no estaba frente a algo explicable. Retrocedí un paso, casi perdiendo el equilibrio, mientras la figura comenzaba a avanzar hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la linterna. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una mezcla de terror y desconcierto que nunca había sentido antes. De repente, las luces de la estación se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta.
El sonido de sus pasos se hacía cada vez más fuerte, más cercano. No sabía qué hacer. En mi desesperación, saqué mi grabadora y comencé a hablar. Esto no es una leyenda urbana. Lo que estoy viendo no tiene explicación. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, díganle a mi esposa y a mi hija que las amo. Justo cuando sentí que la figura estaba a unos pasos de mí, las luces se encendieron de golpe. Miré a mi alrededor y no había rastro de ella. El andén estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. En el suelo, justo donde la figura se había detenido, encontré un viejo collar con un dije de plata. Lo recogí, sintiendo un escalofrío recorrerme al tocarlo. No pude quedarme más tiempo. Salí de la estación lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Ana notó que algo estaba mal. Le conté una versión resumida de lo que había ocurrido, omitiendo los detalles más perturbadores. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes, y el collar sigue en mi escritorio, como un recordatorio de que algunas historias son mejores si nunca se cuentan. Si estás escuchando esto, ten cuidado en la línea 12. Algunas cosas deberían quedarse en el olvido. El último tren de la línea 12. Hola a todos, mi nombre es Emiliano Vargas. Tengo 35 años, soy mexicano y vivo en la Ciudad de México con mi esposa, Laura, y mi hijo, Mateo, que tiene apenas 6 años. Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida para siempre. Desde que ocurrió, mi familia está preocupada por mí, y no los culpo. Ya no soy el mismo de antes. Antes de empezar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escucharme. Soy una persona sencilla. Trabajaba como empleado en una empresa de logística antes de que me dieran de baja por lo que consideraron una pérdida de estabilidad emocional. Si soy honesto, no les guardo rencor. Después de lo que me pasó, no podía concentrarme en nada, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a revivir esa noche. Siempre he sido alguien curioso, lo admito. Me gusta explorar, descubrir historias que otros prefieren ignorar. Fue esa curiosidad la que me llevó a tomar una decisión que cambiaría mi vida. Todo empezó una noche de octubre, cuando decidí investigar los extraños sucesos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Había escuchado rumores sobre ese tren, historias que sonaban como leyendas urbanas, pasajeros que no llegaban a su destino, vagones que recorrían túneles sin conductor y gritos que parecían surgir de las profundidades. Lo que van a escuchar no es un cuento inventado para asustar a nadie. Es mi historia, tal como la viví. No busco fama ni dinero, solo necesito desahogarme y tal vez advertirles que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Ahora sí, acompáñenme en este relato que empezó como una noche normal y terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Esa noche, salí de casa después de cenar con mi familia. Laura había preparado su famoso guiso de pollo con mole, uno de mis favoritos. Mateo estaba emocionado porque el día siguiente iríamos juntos al parque. Todo era normal, una noche como cualquier otra, y no tenía idea de que esa rutina se rompería para siempre. Mi plan era simple: tomar el último tren de la línea 12 desde Tláhuac y recorrer el trayecto completo hasta Mixcoac. Quería comprobar si los rumores eran ciertos, grabar todo y regresar a casa con una buena historia para compartir. Soy fanático de los misterios y los relatos urbanos, pero nunca imaginé que me convertiría en parte de uno. Llegué a la estación Tláhuac poco después de las 11 de la noche. La estación estaba casi vacía, salvo por un par de trabajadores de mantenimiento y algunos pasajeros rezagados que parecían tan cansados como yo. La atmósfera era extraña, como si algo invisible pesara en el aire, pero no le di importancia. Me acomodé en un banco, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Aquí estoy en la estación Tláhuac, esperando el último tren de la noche. Dicen que cosas extrañas pasan en este trayecto, y voy a averiguar si es verdad. Acompáñenme en esta aventura.
No había terminado de hablar cuando sentí un leve temblor bajo mis pies. Era el tren acercándose. Guardé el teléfono y me puse de pie, listo para abordar. Cuando el tren llegó, me di cuenta de algo extraño. Los vagones estaban completamente vacíos. Ni un solo pasajero. Pensé que era normal, dada la hora, así que subí sin dudarlo. Me senté cerca de una ventana y saqué mi libreta para tomar notas. El tren arrancó con un leve chirrido y los túneles oscuros comenzaron a envolverme. Al principio, todo era tranquilo. El sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles era lo único que rompía el silencio. Pero a medida que avanzábamos, algo empezó a cambiar. Las luces del vagón parpadearon un par de veces, algo que no me pareció fuera de lo común. Sin embargo, un frío repentino recorrió el lugar, como si una corriente helada hubiera atravesado el tren. Miré alrededor, pero seguía estando solo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve golpeteo, como si algo estuviera arrastrándose por el techo del vagón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de calmarme, diciéndome que probablemente era un ruido mecánico. Pero el sonido no se detuvo. Seguía allí, acompañándome mientras el tren avanzaba por los interminables túneles. Entonces, sin previo aviso, el tren se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, sumergiendo el vagón en una oscuridad absoluta. Mi respiración se aceleró mientras trataba de mantener la calma. Esto es parte del sistema, me dije. Pronto arrancará de nuevo. Pero los segundos pasaban y el tren seguía inmóvil. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en la distancia. No entendía las palabras, pero la intención era clara. No estaba solo. El último viaje a la estación del diablo. Si estás viendo este video, tal vez sea demasiado tarde para mí, pero alguien debe saber la verdad. Mi nombre es Ignacio Herrera, tengo 57 años, y he pasado toda mi vida entre rieles y locomotoras. He escuchado cada historia, cada advertencia, cada maldición sobre estas vías. Siempre pensé que eran cuentos de borrachos, invenciones de maquinistas con demasiadas noches de insomnio. Pero ahora sé que algunas historias son reales y que hay viajes de los que nadie regresa. Siempre soñé con trabajar en los trenes. Desde niño, en el pueblo donde crecí, veía pasar esas moles de acero y sentía una fascinación que no puedo describir. Me aprendí los horarios de los trenes de carga, conocía a cada maquinista por su nombre. Pero el destino me llevó por otro camino. Me metí en problemas. Grandes problemas. Fui extraditado después de un error que preferiría olvidar. Pasé años en un lugar donde el tiempo se mide en golpes y traiciones. Cuando finalmente tuve la oportunidad de volver a empezar, supe que solo había un lugar al que pertenecía: las vías del tren. Ingresé al equipo de seguridad ferroviaria. Creí que mi trabajo consistiría en evitar robos, en escoltar cargamentos valiosos, pero pronto descubrí que hay cosas en las vías que no pueden explicarse. Hay historias que nadie cuenta en voz alta, y hay estaciones que han sido borradas de los mapas por una razón. Desde que empecé a trabajar en esto, los maquinistas hablaban de un sitio del que nadie quiere saber nada. La estación del diablo, la llamaban. Un lugar olvidado en algún punto del trayecto. Una parada que nunca debió existir. Algunos decían que solo aparece en ciertas noches, cuando el tren viaja por la ruta equivocada. Otros aseguraban que si bajas allí, nunca vuelves. Yo escuchaba esas historias y reía, hasta que me asignaron el último viaje. Era una noche como cualquier otra, o al menos, así lo parecía. Me llamaron para escoltar un tren de carga en un trayecto nocturno. Nada fuera de lo normal. Subí al vagón de seguridad, revisé mi equipo y esperé. No sabía que estaba a punto de hacer el viaje más aterrador de mi vida. El tren avanzaba con normalidad hasta que, de pronto, la radio empezó a fallar. Las luces parpadearon.
Miré por la ventana y vi algo que no debía estar allí. Un cartel oxidado, casi cubierto por la maleza. Estación del Diablo. Eso no puede ser, murmuré, pero el tren ya estaba frenando. Y en la densa oscuridad de la noche, supe que habíamos llegado a un lugar donde nadie debería estar. El tren se detuvo por completo. Miré al maquinista, un hombre curtido por los años, pero incluso él tenía los nudillos blancos de tanto apretar la palanca de freno. Nadie hablaba. La radio emitía un leve zumbido, distorsionado, como si algo intentara comunicarse desde el otro lado. «No deberíamos estar aquí», susurró Ramón, el asistente del tren. Lo ignoré y bajé del vagón con la linterna en mano. El aire era denso, cargado con un olor rancio a óxido y humedad. A lo lejos se veía la estructura de la estación, una construcción vieja y olvidada por el tiempo. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si alguien nos estuviera esperando. Avancé lentamente, sintiendo cada paso más pesado. El suelo bajo mis botas crujía, como si caminara sobre algo frágil. Ramón y el maquinista me siguieron, pero sus miradas estaban clavadas en la oscuridad. ¿Has oído eso?, preguntó Ramón, deteniéndose en seco. Agucé el oído, pero solo escuché el viento silbando entre los escombros. Sin embargo, una sensación de alerta me recorrió el cuerpo. Algo estaba aquí, algo que nos observaba. Entramos en la estación. El interior era aún peor que el exterior. Paredes llenas de grietas, techos con agujeros por donde se filtraba la luna pálida, y en la pared opuesta, un enorme reloj detenido en las 3:33 de la madrugada. No hay registros de esta estación en los mapas actuales, dije en voz baja. ¿Cómo es posible que siga aquí? Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un tren acercándose rompió el silencio, pero el nuestro estaba detenido. No había ninguna otra locomotora programada en esta ruta. Ramón corrió hacia la entrada, pero tropezó y cayó. Al alzar la vista, su rostro palideció. «Dios mío», gritó, «miren eso». Nos giramos justo a tiempo para ver un tren aparecer de la nada, avanzando sobre las vías oxidadas. Su estructura era antigua, como sacada de otro siglo, y sus vagones estaban completamente vacíos. Pero lo peor era su velocidad. No parecía detenerse. «¡Regresen al tren!», ordené. Corrimos, pero las luces del viejo tren parpadearon, y en un instante, todo el paisaje cambió. Ya no estábamos en la misma estación. No había árboles ni caminos de regreso. Solo rieles interminables y un cielo rojizo que no parecía pertenecer a este mundo. «No estamos en nuestro tiempo», susurró el maquinista. «Nos ha llevado con él. El tren fantasma nos había atrapado, y ahora solo quedaba descubrir si habría alguna forma de escapar de este último viaje a la estación del diablo». La dama de blanco en los rieles. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que no van a olvidar. Pero antes de comenzar, quiero contarles un poco sobre mí, para que sepan quién les habla y por qué esta historia me marcó para siempre. Me llamo Gabriel Méndez, tengo 42 años y toda mi vida la he pasado entre estos gigantes de acero que rugen sobre los rieles. Crecí en un pueblo donde el tren era más que un medio de transporte, era el latido de la tierra, el sonido que anunciaba el amanecer y la despedida del día. Desde niño, escuché todas las historias que se contaban sobre las vías, relatos de personas que habían visto cosas que no pueden explicarse con lógica. Pero ninguna de esas historias se compara con lo que viví aquella noche. Antes de que todo cambiara, tenía una vida diferente. Me ganaba la vida en el negocio de la chatarra, desmontando piezas y revendiendo metal. No siempre fui un hombre recto, lo admito. Me metí en problemas, hice tratos con la gente equivocada y terminé pagando el precio. Me extraditaron y tuve que empezar de nuevo, lejos de lo que conocía. Pero el tren, ese sonido, esa presencia, siempre estuvo ahí, recordándome de dónde vengo y lo que vi. Y ahora, después de tanto tiempo, estoy listo para contarles lo que ocurrió aquella noche en los rieles.
Era una madrugada helada cuando me encontraba trabajando cerca de una antigua estación de tren abandonada. Había conseguido permiso para desmontar algunas estructuras viejas y vender el metal, así que estaba solo, con mis herramientas y mi linterna, bajo el cielo sin luna. No me preocupaba la oscuridad, estaba acostumbrado, pero esa noche el silencio era diferente, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el sonido. No el tren, no el viento entre los árboles, sino algo más. Un murmullo lejano, como si alguien hablara en una voz baja, monótona, sin emoción. Giré la cabeza, apuntando la linterna a los rieles oxidados que se extendían como venas muertas en la tierra. No vi nada al principio, solo la bruma densa que se alzaba del suelo. Y entonces la vi. De pie sobre los rieles, una figura vestida de blanco. No podía ver su rostro, pero su postura, su inmovilidad, hicieron que mi sangre se helara al instante. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, en medio de la nada. Mi primer instinto fue alejarme, pero algo en mi interior me obligó a quedarme. Había oído demasiadas historias sobre la dama de blanco en los rieles, sobre aquellos que la habían visto y lo que les había ocurrido después. No quería ser parte de esas historias, pero ya era demasiado tarde. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas parecían clavadas al suelo, como si la misma tierra me estuviera sujetando. La linterna tembló en mi mano cuando la figura comenzó a moverse. No caminaba, no avanzaba de manera normal. Se deslizaba, sin hacer ruido, acercándose con una lentitud que solo hacía que el pánico se acumulara en mi pecho. La temperatura descendió de golpe. Mi aliento se convirtió en una nube helada frente a mí. Intenté hablar, gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se detuvo a unos metros de mí, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Fue entonces cuando lo escuché con claridad, un lamento, un sonido desgarrador que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mis piernas recuperaron la movilidad de golpe y corrí. Dejé todo atrás, herramientas, linterna, todo. Solo quería alejarme, salir de allí. Pero los rieles parecían interminables, como si el mismo paisaje se repitiera una y otra vez. Giré la cabeza una sola vez y ahí seguía, siguiéndome sin moverse, sin correr, sin apurarse. No necesitaba hacerlo. Sabía que tarde o temprano me alcanzaría. Esa noche apenas logré escapar, pero la experiencia me dejó marcado. Desde entonces, el tren ya no es solo el sonido de mi infancia, sino un recordatorio de que hay cosas que no deben ser vistas, historias que no deben ser vividas. Y ahora, ustedes las conocen también. ¿Alguna vez han oído hablar de la dama de blanco en los rieles? Si alguna vez la ven, no se detengan, no la miren y sobre todo no la escuchen, porque una vez que lo haces, nunca vuelves a estar solo. El pasillo eterno del tren fantasma. Si estás viendo este video, tal vez sea demasiado tarde para mí, pero alguien debe saber la verdad. Mi nombre es Rubén Salazar, tengo 45 años y soy policía ferroviario. Mi vida ha girado en torno a estos gigantes de acero desde que era un niño. Pero lo que he visto, lo que he vivido en el último trayecto que custodié, es algo que nadie debería experimentar. Siempre soñé con trabajar en los trenes, no como maquinista, sino como su guardián. Desde pequeño, en el pueblo donde crecí, veía pasar las locomotoras y me imaginaba recorriendo sus vagones, protegiendo las rutas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero los trenes no solo llevan pasajeros o carga, a veces transportan algo más, algo que nunca debió moverse por estas vías. No tuve una infancia fácil. Crecí en un pueblo olvidado, donde el sonido de los rieles era lo único que rompía la monotonía del silencio. Mi padre trabajaba como mecánico ferroviario y mi madre limpiaba casas para los empleados de la estación. Desde niño, me escapaba a las vías para ver pasar los trenes,
preguntándome a dónde irían, qué historias llevarían consigo. A los 13 años, encontré un viejo uniforme de guardia de seguridad tirado en los patios de maniobras. Me lo puse y caminé por los vagones vacíos, imaginando que protegía algo importante. Pero la vida no es un juego de niños. A los 17 me metí en problemas, malas compañías, decisiones equivocadas. Me extraditaron después de un incidente que prefiero no mencionar. Pasé años en lugares donde las reglas no significaban nada. Aprendí a sobrevivir, a desconfiar, a observar en silencio. Cuando finalmente tuve la oportunidad de volver a empezar, juré que nunca más tomaría el camino fácil. Ingresé a la policía ferroviaria. Pensé que solo tendría que lidiar con ladrones, con vagabundos buscando refugio en los trenes abandonados. Pero nadie me advirtió sobre lo que realmente acecha en los rieles. Durante años, escuché historias en los vestidores de la estación, habladurías sobre un tren que nunca debería haber vuelto a circular. Se decía que, en ciertas noches, un convoy aparecía en las vías sin haber sido programado. Un tren antiguo, de vagones interminables, donde el pasillo central nunca terminaba. Si subes a ese tren, jamás vuelves a bajar, decían los veteranos. Yo no creía en esas tonterías, hasta que me asignaron la custodia de un tren de carga que, supuestamente, debía atravesar una ruta abandonada. La orden llegó de manera extraña. Nadie supo decirme quién la había dado realmente. «Solo haz tu trabajo, Salazar», me dijo mi superior. Subí al vagón de seguridad con mi linterna y mi pistola reglamentaria. El maquinista era un hombre callado, de rostro tenso. «No hagas preguntas. Si ves algo raro, sigue adelante», fue lo único que dijo antes de arrancar. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Pero entonces, el pasillo del vagón empezó a alargarse. Caminaba y caminaba, pero nunca llegaba al final. Los vagones parecían multiplicarse, y lo peor estaba por venir. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando noté que la luz de mi linterna parecía extinguirse en la distancia. Giré sobre mis talones, buscando el punto de origen, pero el pasillo seguía extendiéndose sin fin. Mis pisadas resonaban huecas contra el metal oxidado del suelo, y cada nuevo vagón era idéntico al anterior. Entonces, la puerta al fondo del pasillo se abrió sola. Un chirrido largo y áspero perforó el silencio, y detrás de ella, la oscuridad parecía absorber la poca luz que quedaba. Me acerqué con el arma desenfundada, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. De repente, vi una figura borrosa en la penumbra. Era alta y se movía de una manera que no parecía humana. Mi respiración se entrecortó y mi instinto me decía que corriera, pero mi deber me obligaba a quedarme. «¡Alto! ¡Identifíquese!», grité, pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a avanzar lentamente hacia mí, con un movimiento fluido y antinatural. Un olor a óxido y humedad invadió el aire, y la temperatura bajó abruptamente. El miedo se apoderó de mi pecho cuando entendí que no estaba solo en ese tren. Algo más había subido conmigo. Nadie quería tomar esa ruta, pero el ferrocarril es un negocio de hombres duros, y cuando un superior te dice que debes hacerlo, no tienes opción. Aquella noche partimos con un tren de carga. Mi asistente, Ramón, era un joven callado pero valiente. Le advertí que no hiciera caso a los cuentos, que lo importante era mantener la vista al frente y no perder la calma. Conforme avanzamos, la niebla empezó a cubrir las vías, gruesa y densa como una pared. Los faros de las vías malditas de la noche. Bienvenidos a mi canal. No sé si este video durará mucho en internet, o si alguien lo borrará antes de que termine de hablar. Pero necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Agustín Reyes. Tengo 53 años y soy maquinista de trenes. No elegí este oficio por amor a las locomotoras ni por tradición familiar. Me convertí en maquinista porque no tenía otra opción, porque era eso o perderme en un destino peor.
Desde hace décadas, conduzco locomotoras a través de las rutas olvidadas de este país, cruzando pueblitos donde la noche se siente más pesada que en otros lugares. Pero hay un tramo de vías que nadie quiere recorrer, un camino condenado que nunca debió construirse. Y yo fui lo suficientemente necio como para atravesarlo. Antes de ser maquinista, la vida no fue fácil para mí. Crecí en un pueblo donde el hambre era una sombra constante. Mi padre trabajaba en las minas, mi madre vendía comida en la plaza. Yo pasaba los días corriendo entre los viejos vagones oxidados que quedaban varados en los talleres del pueblo. Pero nunca pensé en conducir un tren. Mi destino parecía otro. Trabajos duros, calles peligrosas y decisiones equivocadas. A los 16, me metí con la gente equivocada y, antes de darme cuenta, estaba hundido en un infierno del que casi no salgo. Estuve 3 años encerrado en una cárcel para menores. Fue allí donde escuché por primera vez la historia de las vías malditas. Un viejo recluso hablaba de un tren que cruzaba un tramo en el que los maquinistas desaparecían, donde los vagones llegaban vacíos, aunque partieran llenos de gente. Yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos. Pero el destino es un perro cruel. Al salir de prisión, nadie quería darme trabajo. Un tío mío, que trabajaba en los ferrocarriles, me tendió la mano. Es un trabajo duro, pero paga y nadie te pregunta por tu pasado, me dijo. Fue así como terminé entre rieles y motores, aprendiendo a domar el acero, a entender el lenguaje de las locomotoras. Los años pasaron, y con el tiempo fui ascendiendo hasta convertirme en conductor. Pero en el gremio del ferrocarril hay historias que se cuentan en voz baja, relatos de trenes que nunca llegan a su destino, de locomotoras que aparecen destrozadas sin razón aparente. Entre todos esos cuentos, uno se repetía más que los demás, el de las vías malditas. Los pocos maquinistas que se atrevan a mencionarlo aseguran que hay un tramo entre 2 pueblos fantasmas, un trayecto que fue construido sobre algo que nunca debió ser perturbado. Se dice que en la profundidad de la noche, cuando la niebla se arrastra entre los durmientes de madera podrida, se escuchan cosas que no deberían estar allí. Algunos hablan de voces, de presencias que caminan entre los vagones. Otros, simplemente, desaparecen.